Para comenzar, bienvenidos nuevamente a este martes de webinars, y lo que vamos a estar haciendo hoy es conversar un poco sobre eh, tareas recurrentes y cómo crearlas en monday.com. Entonces, bueno, entendemos de que muchos de ustedes están acá porque están viendo este video ya grabado, porque eh, tienen tareas que suceden con cierta frecuencia, quizás todos los días o semanalmente o todos los meses, y es una tarea, no solamente que es una tarea manual crear esa tarea y delegarla en caso de que ya estemos usando alguna herramienta, o bien simplemente hablar sobre esta tarea y comunicarla en caso de que no estemos apoyados sobre ninguna herramienta digital, o enviar un correo electrónico. Y, y bueno, cada una de estas distintas formas tiene su pro y en realidad tiene su desventaja. Si estamos usando un correo electrónico es perder tiempo y escribir el correo y no olvidarnos. En caso de que no estemos usando ningún tipo de herramienta digital, ni siquiera un correo electrónico, es recordarlo, es hablar con la persona, es comunicarle nuevamente la tarea. Y además de todo esto es cómo hacer un seguimiento. Suele haber problemas para poder tener una verificación correcta, a ver cuántas de las tareas que estuve delegando realmente se cumplieron o no. Tenemos registros, planillas, papeles donde estamos registrando esto. Todos estos pueden ser problemas muy comunes o quizás no se han visto como problemas hoy en día. Sin embargo, con esta revolución de la era digital y con la posibilidad que nos dan estas sencillas herramientas de tecnología, muy simples, muy sencillas de usar, que nos facilitan un montón de trabajo, nos evitan problemas y nos permiten tener un mayor control sobre la asignación de tareas, mucha claridad en eso, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y cuándo. eh, Al mismo tiempo un monitoreo de qué es lo que se está realizando, en qué estado está cada una de estas actividades, quién es la persona encargada, hasta cuándo tiene tiempo, qué es lo que está pendiente, qué es lo que está retrasado. Y al mismo tiempo estas herramientas nos permiten poder controlar justamente en cada periodo de tiempo, supongamos cada semana o cada mes, para poder revisar a ver de todas las actividades que fui delegando o que mi equipo fue delegando, eh, cuántas de ellas em, fueron correctamente ejecutadas, cuáles quedaron pendientes, cuáles estuvieron demoradas y por qué. Y en base a esto, incluso podemos obtener y sacar indicadores. Todo esto es algo muy completo y al mismo tiempo muy sencillo de aplicar eh, hoy en día en los tiempos que corren con un pequeño uso de tecnología. Entonces, bueno, esa fue la introducción eh, sobre el webinar de hoy, así que vamos a avanzar un poco. Eh, el webinar de hoy, como bien les dije, trata sobre cómo crear tareas recurrentes. En este caso vamos a estar utilizando la herramienta monday.com, ya que entendemos desde nuestro punto de vista que es la herramienta más completa para gestionar equipos de trabajo, tareas, actividades, procesos y proyectos. Bien, una pequeña agenda de lo que va a ser este webinar de hoy. Para los que ya tienen mucho conocimiento de la herramienta, espero que no les parezca eh, demasiado repetitivo en algunas cosas. Sí vamos a aprender algo nuevo seguramente porque, bueno, como nos gusta a nosotros, creamos e innovamos todo el tiempo. Esperamos que todo esto sea muy útil para ustedes. La agenda del día de hoy es, primero, contarles muy brevemente, obviamente, quién soy yo, que estoy presentando, y la empresa en la que trabajo, que es Dreu. Eh, Comentarles de nuestros webinars. Todo esto va a llevar simplemente unos 2 minutos. Luego pasamos al tema principal, cómo crear tareas recurrentes en monday.com. Y al final de esto vamos a abrir un espacio para preguntas y al mismo tiempo vamos a estar entregando algunos premios que les van a servir a ustedes como lectura, como crearse una cuenta en Monday con un periodo de prueba gratuito, eh, y quizás algunos descuentos. Para eso también pueden contactarnos para
conversar, preguntarnos sobre cualquier duda, necesitan asistencia previa, etcétera, siempre estamos dispuestos a ayudar. Entonces, vamos allá. Mi nombre es Andrés Sturm, soy consultor de procesos en esta empresa llamada Drew. Ahora vamos a hablar sobre Drew. Aquí les dejo mis datos por si quieren tomar un print de pantalla o anotarlos. No tengo ningún problema, es más, me encantaría que me escriban. Todo el tiempo estoy contestando correos o mensajes de WhatsApp. Veo gente que también me ha comenzado a agregar a LinkedIn, a Instagram. Genial con eso, me encanta. Así que, bueno, estemos conectados, estemos comunicados. Eh, si ya están utilizando la herramienta o están necesitando mejorar la productividad de su equipo, ya sea por asignación de responsabilidades, seguimiento de tareas, procesos poco claros y este tipo de problemas que suele ser muy común hoy en día, o quizás muchos papeles y retrabajo, duplicación de tarea, carga manual, errores manuales. Basta de todo eso. Basta de todo eso. Les quiero comunicar que eh, se puede terminar todo eso de la noche a la mañana prácticamente, eh, gracias a el soporte de herramientas digitales. Ayudamos con eso, colaboramos, si tienen dudas, por favor, sáquenselas, pregunten todo lo que sea necesario. Entonces, ok, ¿qué es Drew? Drew es una empresa de alcance internacional con sede en Argentina. ¿Por qué decimos de alcance internacional? Porque así como ustedes están viendo este webinar, es como nosotros trabajamos la mayor parte del tiempo. Más del 90% de nuestras reuniones y de los servicios que brindamos lo hacemos en forma online. Lo hacemos para empresas mismas en Argentina, incluso en la misma ciudad de nosotros, que donde estamos nosotros. También a veces hacemos alguna reunión virtual o hacemos alguna capacitación virtual. Bueno, por lo general no, si estamos acá eh, o nos piden que viajemos y lo hagamos presencial, también lo hacemos, pero la efectividad es, por supuesto, es muy similar y tenemos muy aceitado todo este proceso para tener clientes en Argentina, obviamente, en Uruguay, en Perú, en México, en Colombia, en Brasil, en España, y así vamos sumando países, Panamá, y entonces la barrera física no es ya una limitación. Estamos implementando tecnología y estamos aprovechando las herramientas tecnológicas para no tener limitación ni perder tampoco tiempo por cuestiones físicas. Desde Drew ayudamos a empresas de todo el mundo a trabajar mejor y a ser más productivas. Nos enfocamos en procesos, en la gestión de equipos de trabajo, o sea, poder hacer un buen seguimiento de las tareas y de las actividades, que no se pasen las fechas, los plazos, etc. Y también para gestión de proyectos. Trabajamos eh, con Monday.com, con otras herramientas también, y hacemos desarrollos e integraciones específicas que sean necesarias. No nos enfocamos en una herramienta en particular, sino que nos enfocamos en los problemas puntuales y en los casos donde podemos hacer una mejora, que hoy en día, por suerte, son muchísimos, y si están trabajando todavía con papel o sienten de que su empresa está quedando atrás en el tiempo, no duden en decidir o investigar, por lo menos en decidir dar un paso adelante, en abrir la cabeza a la posibilidad de un cambio, ya que siempre sucede esto: quien más se demora en realizar un cambio pierde ventaja competitiva. Entonces, hoy en día las empresas están cada vez más interesadas en innovar tecnológicamente y en adaptarse a todos estos cambios que ya están sucediendo, vienen sucediendo y están comenzando a tener un auge. Somos el punto de contacto local directo de Monday.com en Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, y como les dije, trabajamos además para cualquier otro país del mundo. Nuestros webinars anteriores los invito también para que los revisen en caso de que quieran ver algo más. wearedrew.co, de company.co/webinars. Ahí podrán acceder a todos estos webinars relacionados a productividad. Y bueno, no vamos a perder más tiempo con esto. Vamos directo al tema que les prometí para hoy: cómo crear tareas recurrentes en monday.com. Vamos entonces.
Bueno, genial. Comencé directamente con un tablero muy sencillo, muy simple, eh, que le puse de nombre tareas recurrentes, por supuesto, es a modo de ejemplo. Sería un tablero de tareas de mantenimiento. Acá no van a ir solamente tareas recurrentes, no, 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 van a ir tareas eh, que va a estar siguiendo todo el equipo. En este caso de mantenimiento puede haber de otras áreas, sí, pero bueno, en este caso sería solamente del equipo de mantenimiento. Lo que quiero mostrarles es cómo nosotros desde Drew también tenemos un tablero similar. Vamos a ver la parte de ventas. Tenemos muchas cosas que están pendientes, muchas cosas que están listas y, a ver, tareas. Bien, y otras tareas del equipo que, bueno, también las gestionamos todo directamente desde Monday. Esto es un pantallazo rápido, solamente para que vean que también usamos esto y que todo nuestro equipo está centrado y enfocado alrededor de tableros de tareas que nos ayudan a organizarnos y a tener visibilidad sobre todo lo que está pasando en el equipo. Este tablero lo hice súper simple, no quería complejizarlo, quería ser bien específico. De hecho, no quiero tampoco demorar mucho en este webinar, ya que el tiempo de todos nosotros es muy valioso. Y, y les quiero dejar algunos tips bien útiles para el uso de la herramienta. Bueno, punto número uno. em, Hice dos tableros, uno de mantenimiento y otro de finanzas, como para dar un ejemplo de que se puede ir haciendo esto a través de diferentes áreas. En el de finanzas puse algunas tareas que no son recurrentes, como facturar el cliente Z, otra facturación, etc. Y algunas tareas que sí son recurrentes, por ejemplo, la liquidación del impuesto A, la liquidación del impuesto B, liquidación de sueldos, realizar el estado de situación, etc. ¿Cómo esquematicé estos grupos? Lo hice poniendo, perdón, ¿cómo esquematicé estos tableros? Los esquematicé con dos grupos, uno de tareas pendientes y otro de tareas finalizadas. Y como siempre recomendamos nosotros es crear un nuevo grupo al principio que se llame general, donde se puedan tener conversaciones referidas, en este caso, a las tareas del equipo de finanzas. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Ok, si tenemos que estar hablando sobre la liquidación del impuesto A de este mes, bien, la conversación la tendremos aquí, en este pulso. Sin embargo, ¿qué sucede si estamos conversando sobre eh, algo general que sucede todo el tiempo sobre la liquidación del impuesto A y no solamente la de este mes puntualmente? O sea del impuesto A, sea de liquidación de impuestos en general, sea una consulta sobre el programa que estamos utilizando para la liquidación de impuestos, sea una conversación referida a el equipo en sí, a la oficina. Ok, todas esas conversaciones, en vez de llevarlas por email, por un grupo de WhatsApp y demás, que quizás esa información se puede ir perdiendo, recomendamos tenerla directamente aquí en un grupo general de conversaciones generales. Y si empiezan a existir temas puntuales, como es el caso de, no sé, quizás el impuesto A suele tener algunas complicaciones o va cambiando mes a mes, entonces podemos tener el grupo de conversaciones referidas al impuesto A. Entonces, de esta forma tenemos toda nuestra comunicación centralizada en un mismo lugar, sin tener que estar, básicamente sin tener que estar buscando después entre los correos, a ver a quién le escribí, qué es lo que me puso, cuál fue la cadena, quizás ese muy largo, no se entiende. Si fue por WhatsApp, tal vez perdí el chat o lo vacié, o tengo que navegar, esperar a que se cargue la búsqueda y puede ser muy eterno. Recomendamos mucho comenzar a centralizar toda la comunicación en contexto con esta herramienta. Me voy a ir al tablero de mantenimiento por una razón. Lo que hice fue generar varias automatizaciones aquí y, y bueno, me quedó un poco más completo. Y bueno, para no ir pasando de uno a otro, vamos a hacer foco simplemente en este. Sea de finanzas, sea de mantenimiento, sea de recursos humanos, sea de operaciones, sea del área que sea, PMO, bla, 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 bla.
todas las áreas, todos los equipos tienen, bueno, la gran mayoría tienen tareas recurrentes, lo que sí todos los equipos tienen asignaciones de tareas y de actividades. Entonces, recomendamos mucho usar una herramienta que nos permite tener una buena visibilidad de todas las tareas que estamos asignando, y si estamos trabajando con determinados procesos, bueno, tenemos muchos webinars sobre cómo gestionar un proceso en particular, eh, para poder ver absolutamente todas las etapas de un proceso, para poder decir, bueno, ok, determinado pedido o eh, determinada actividad o reclamo o lo que sea, paso a paso, cómo va siguiendo su proceso. Eh, Podemos ayudar mucho con eso, ya que la herramienta ayuda muchísimo a tener este control. Dicho todo esto, que me parece súper importante que lo sepan en caso de que todavía no hayan visto esa utilidad en Monday.com, que es quizás lo más fuerte que tiene la herramienta, esta posibilidad que no se puede encontrar fácilmente en otras herramientas que están por ahí, y que Monday está haciendo mucho hincapié en eso. Entonces, aprovechenla. Nosotros llevamos todos los procesos que podemos, los estamos pasando Monday, porque nos deja tener este control de nuestro flujo de trabajo y entender momento a momento qué es lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, cuál es la fecha, cuál es el siguiente paso, y en caso de que una fase me toque a mí, saber cómo está afectando mi inacción, por ejemplo, al resto, en cuanto al resto del equipo o un proceso en particular. Entonces, bueno, bajemos nuevamente, tablero de tareas. Este tablero de tareas del equipo de mantenimiento tiene dos grupos: tareas pendientes, tareas finalizadas. Como pueden ver, utilicé un caso puntual: revisar cisternas, que esto es algo que todas las semanas, todos los días martes, tenemos que hacer este control. Imagínenlo para el caso que sea puntualmente en ustedes. En este caso es, bueno, hay que revisar la cisterna A y hay que revisar la cisterna B. Todos los martes hacemos esto, y puede ser de que esto se revise, como puede que no. Quizás lo estamos llevando en una planilla, quizás lo estamos llevando en un Excel, quizás ni siquiera estamos teniendo un control sobre esto. Con esta herramienta podemos tener este control y la visualización para decir, ok, Andrés, te toca todos los martes ir a revisar la cisterna A, Esteban, te toca todos los martes ir a revisar la cisterna B, y cómo podemos hacer que esto sea automático y no tengamos que estar todos los martes diciéndolo, o todos los martes creando una nueva tarea manualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar si estamos usando planillas de papel, por favor. eh, Podemos evolucionar en este sentido, vayamos hacia lo digital. El papel es, además de ser un elemento eh, que, bueno, estaría bueno no utilizarlo por una cuestión ecológica, también requiere de trabajo manual y de carga de datos luego y de control, y se puede perder, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos ahí, vamos a ver cómo crear esta tarea recurrente para que todas las semanas, tanto Andrés como Esteban reciban una notificación, digamos, de que fueron asignados a revisar esta cisterna, y puedan luego ellos completar, avisando cuál es el estado, si lo pudieron hacer, o en caso de que no se haya revisado, que ellos pongan no revisado, comuniquen quizás desde aquí eh, alguna nota, algún problema, algún detalle, observación, etcétera, sea desde ahí o quizás desde una columna de texto llamada observaciones. Y como les decía, esto después nos va a poder permitir controlar para ver a lo largo del tiempo eh, cuántos de estos fueron como una especie de checklist. Por supuesto, esto es bastante simple porque tenemos dos tareas, pero en empresas un poco más complejas tendríamos que utilizar quizás eh, búsquedas o filtros para poder observar a nivel caótico la cantidad de cosas que hay que controlar y que revisar y que gestionar, y poder ver detalladamente cuáles son las cosas que quedaron pendientes y demás. Eh,
y también podríamos apoyarnos en paneles con eso, pero bueno, no es el foco de esta charla. ¿Cómo vamos a crear una tarea recurrente? Perdón, esto lo hice sin querer. Bien, para la creación de tareas recurrentes tenemos las famosas automatizaciones. Espero que muchos de ustedes las conozcan. Eh, es este robotito que encontramos en la parte superior derecha y que nos permiten que ante determinado evento suceda automáticamente otra cosa. Vamos a verlas y vemos que ya en este tablero tengo algunas creadas. Eh, lo primero sería, ok, el segundo de cada mes, crear un nuevo ítem, o sea, una nueva tarea. Esto podría ser, por ejemplo, en el caso de finanzas, bueno, todos los días 2 de cada mes, crear la tarea liquidación del impuesto X y asignárselo a tal persona. Lo que vamos a hacer es tomar este ejemplo y crearlo para el ejemplo aplicado de cisternas. Entonces, vamos a agregar una nueva automatización. Lo que tenemos acá son todas las recetas posibles para crear una automatización. Como les dije, las automatizaciones son que ante determinado evento, cuando sucede algo, automáticamente suceda otra cosa, se dispare una consecuencia. Por ejemplo, que ante un cambio de estado se cree, a ver, algo un poco más ejemplar, algo bien sencillo. Bien, por ejemplo. Cuando un estado cambie de no iniciado a listo, notificar a alguien. Entonces podemos estar notificando cada vez eh, que se ha revisado una cisterna, notificar quizás al supervisor. Al revés, podemos decir, ok, cada vez que el estado cambie a no revisado, notificar al supervisor. Entonces llegan menos notificaciones y él se entera de cuando no ha sido revisada, por ejemplo. Bien, vamos al caso de las tareas recurrentes. Como podemos ver acá a la izquierda tenemos varias categorías. Esto nos permite organizarnos. Entonces queremos saber si ya sea el trigger o disparador o acción de origen es un cambio de estado, una notificación, una llegada de una fecha límite, por ejemplo, o a su vez que la acción en consecuencia sea alguna de estas que estamos observando. En este caso, eh, tenemos una categoría especial para tareas recurrentes. Así que simplemente le hacemos clic y podemos ver que hasta el momento Monday ha desarrollado 4 de estas automatizaciones. Espero que si ustedes están viendo este video grabado, en el momento de ingresar a su cuenta puedan encontrar algunas más, ya que Monday está constantemente desarrollando nuevas automatizaciones, integraciones y mejorando la plataforma. Eh, Hablo con una sonrisa en la boca porque nosotros somos usuarios bastante fanáticos, digamos, de la herramienta y, y cada vez que sale algo nuevo le encontramos rápido un uso y nos encanta de que siempre se vaya desarrollando porque vemos el potencial que esto tiene para la gestión de nuestro trabajo y además de otras empresas que necesitan mejorar su productividad. Em, Bien, entonces puntualmente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo ahora? Es decir, ok, cada cierto periodo de tiempo quiero que crees un ítem, ¿sí? Vamos a hacerlo bien sencillo, es la primera de las automatizaciones y vamos a mostrar cómo funciona. Cada cierto periodo de tiempo, nosotros dijimos que para revisar estas cisternas va a ser todos los martes, ¿sí? Entonces, cada cierto periodo de tiempo es cada X cantidad de días, o semanalmente o mensualmente. En el caso de semanalmente, podemos elegir uno o más días, por ejemplo martes y viernes. En este caso simplemente vamos a elegir los días martes y que se repita exactamente todas las semanas. ¿A qué hora se va a estar creando? Lo vamos a hacer a las 7 de la mañana, como simplemente forma de ejemplo. Y lo que va a suceder es que en este tablero se va a crear un nuevo ítem. Cuando hacemos clic en ítem podemos especificar en qué grupo se va a crear, qué nombre de pulso va a tener, cuál va a ser la o las personas asignadas,
cuál va a ser el estado que tome este pulso, su fecha límite, observaciones, etcétera. Todo esto ya, digamos, dependiendo de todas las columnas que haya, podemos ya automatizar que se cree con valores específicos. Por ejemplo, queremos que se cree en el grupo tareas pendientes, por supuesto, y esta tarea que vamos a crear va a ser revisar o controlar la cisterna A. Como habíamos dicho en este ejemplo, la cisterna A la controla Andrés Sturm, la controlo yo. Eh, Sin embargo, esto podría ser que no esté asignado a ninguna persona y luego hacemos esa asignación manualmente o quien esté libre en ese momento toma la tarea. Eso sucede mucho en quienes aplican metodologías ágiles. Hay varias tareas que no está asignado quién la va a hacer, o en desarrollo de aplicaciones o de software. Hay tareas que no está asignado quién la va a realizar. Sin embargo, el equipo ya trabaja sabiendo de que, ok, yo estoy libre, tomo esta tarea, la ejecuto. Bien, en este caso, sí, ya está designado que la cisterna A la reviso yo y el estado va a ser sin iniciar. Listo. En cuanto a fecha, ahora les voy a mostrar un truco para que se ponga una fecha límite que sea, por ejemplo, como mucho hasta el día siguiente de creada la tarea. Entonces, si Andrés no la revisó el día martes, eh, bien, que la revise al día siguiente, por ejemplo, o que sea una fecha límite que sea exactamente el mismo día de la creación. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ya que si no, ya que lo que podemos seleccionar aquí es que sea una fecha específica. Así que no queremos una fecha específica para todos los ítems, simplemente ahora queremos que se cree la tarea recurrente. Ok, ya está creado, aparece aquí la automatización. No vamos a esperar hasta el próximo martes a las 7 de la mañana para que se cree. Para esto acabo de hacer un pequeño truco. ¿Cuál fue el truco? No lo voy a explicar en demasiada profundidad, simplemente eh, les cuento que hice lo siguiente. Revisar cisterna A. Lo que hice fue crear un conjunto de automatizaciones que me permiten que al momento de yo crear, eh, cambiar el estado a crear ítem, me cree automáticamente un ítem como simulando que ha llegado el martes a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, esto puede demorarse un pequeño instante, sin embargo, si ha quedado bien configurada la automatización que le hice hace unos minutos, aquí va a crearse una tarea llamada revisar cisterna A. Voy a revisar esta automatización por las dudas simplemente. Cuando el estado cambie a... Bien, no lo había hecho, lo hice en el otro tablero, probablemente. Eh, eh, Bien, perfecto. Entonces vamos a aprender a hacer estos botones al mismo tiempo. Eh, este tipo de botones es muy útil para, por ejemplo, asociar luego al envío de un correo electrónico. Por ejemplo, se me están ocurriendo ideas que hemos aplicado ya. La idea de esto es decir, bueno, aprovechemos que el cambio de estado desata automatizaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que ante el cambio de un estado, que se cree un ítem. Podemos buscar dentro de cambio de estado, podemos buscar dentro de creación de ítem, o podemos simplemente escribir acá. Cuando un estado cambia algo, crear ítem. Bien, entonces cuando el estado cambia crear ítem, lo que vamos a hacer es crear un ítem en un tablero específico. En este caso es el de mantenimiento. Y el ítem que se va a crear, quiero que tenga el mismo nombre que el que estoy creando, esté asignado a nadie, y que el estado nuevo sea recurrente. Ya vamos a ver por qué hago esto. Listo. No es tan importante que vean eso, sin embargo es como un pequeño truco que hacemos.
Bien, entonces tenemos la simulación, lo que queremos simular es que, ok, acaba de llegar el martes a la mañana y se está creando la automatización, eh, se está creando la tarea de revisar cisterna A, como va a suceder todos los días martes. Bien, perfecto. Acaba de crearse este nuevo ítem, revisar cisterna A. Lo que podemos hacer es automatizar en esa creación para que automáticamente se le asigne a Andrés, ¿sí? Cuando hicimos la creación de esa tarea recurrente ya lo habíamos designado así, entonces ya queda asignado a Andrés. El estado es sin iniciar y la fecha, atentos con esto, podemos hacer para que sea del día de la creación, para que sea el día siguiente, para que sea a los 2 días, a los 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque esta va a ser probablemente lo que ustedes tengan como una fecha límite para realizar esta tarea. Entonces, ya sea una tarea recurrente o no recurrente, necesitamos saber, eh, Arthur, por ejemplo, necesita saber hasta cuándo tiene tiempo de hacerlo. Sería importante. Si no, tal vez quede dentro de tareas pendientes durante mucho tiempo y vaya haciendo otras cosas que a su forma de verlo sean más importantes o más urgentes. Entonces, para tener esta organización, ponemos una fecha límite. Sin intenciones de estar mareando con esto, eh, les comento cómo se puede hacer para, como un truquito, para que al crearse una nueva tarea recurrentemente, se le asigne una fecha límite que sea la de ese mismo día o la de X cantidad de días más a partir de ese día. Para eso también nos vamos a las automatizaciones. Bien, desde aquí vamos a buscar una automatización que se llama when status change y vamos a buscar un logo de este tipo que me va a estar hablando de fechas límites. Entonces, a ver, cuando un estado cambie algo en particular, vamos a configurar la due date, o sea, una columna de fecha, como la fecha de hoy más X cantidad de días. Interesante. ¿Por qué? Ingresemos a ver cómo funciona. Bien, la idea de esto es poder decir, ok, todas las semanas se va a estar creando la tarea recurrente de revisar la cisterna A y de revisar la cisterna B. Yo quiero que la fecha límite sea quizás ese mismo día, o como mucho el día siguiente. ¿Cómo puedo hacer para no tener que trabajar manualmente en esta asignación de fechas y que automáticamente yo me olvido del tema y ya sé que directamente a fin de mes puedo revisar a ver eh, cuántas de las tareas fueron marcadas como listas y cuántas como no revisados? Entonces, lo que podemos hacer es decir, ok, vamos a hacer esta configuración. Estamos hablando de que cuando cambie algún estado o algo en particular, configurar una fecha límite hacia la fecha del día más X cantidad de días. ¿Qué sería esto? El día que se crea, ese mismo día, va a ser la current date. Entonces, podemos decir, bueno, si es para el mismo día, no le agreguemos días. Entonces, que se fije la fecha límite como la fecha de ese mismo día, current date, más 0 días. Punto. Vamos a configurarlo de esta manera. Y ¿Y qué hacemos con la parte anterior? Cuando un estado cambie a algo en particular, ¿qué significa esto? Bien, cuando el estado cambia, y acá podemos tener de vuelta algunos botones que nos permitan jugar con esta automatización. Fíjense que yo he creado un estado nuevo dentro de estos estados llamados recurrente. ¿Por qué lo hice? Lo hice por lo siguiente. Cuando el estado cambia a recurrente, y si se acuerdan, hace un momento atrás, cuando yo creé la automatización de que cada cierto periodo de tiempo se cree este ítem, le puse dentro de estado, manualmente le escribí recurrente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a agregar esto al tablero.
voy a desactivar este que es exactamente el mismo, tal cual como lo tenía, pero con 2 días. Y ustedes vean lo siguiente. Cuando se crea un nuevo ítem, vamos a utilizar en este caso revisar cisterna B. En el momento en que lo que suceda automáticamente el martes sea que llega el martes y se crea la tarea de revisar cisterna B, esto, perdón que lo hago manualmente, pero estaría configurado que se asigne directamente a Esteban cada vez que sea la tarea recurrente de cisterna B. Fíjense de que, wow, directamente aparece la fecha de hoy, 26 de noviembre. 26 de noviembre. ¿Por qué? Lo que sucede es un conjunto de automatizaciones que lo que hace es que cuando se crea la tarea, vamos a verla, cada semana, el martes, crear un ítem. Cada semana, el martes a las 7 de la mañana, crear un ítem llamado revisar cisterna A, en el caso anterior, revisar cisterna B, en este caso, se asigna a la persona y en estado le voy a poner recurrente. Así voy a configurar este ítem. Así voy a configurar esta automatización para que cada semana, cuando haya que revisarse la cisterna A, o haga lo mismo con otra automatización y que sea eh, todos los martes a las 7 de la mañana también. En este caso, revisar la cisterna B, asignando a Esteban y estado recurrente. Lo que va a suceder es lo siguiente. Fíjense. Al crearse, se crea como una tarea recurrente. Eso impacta en la fecha, es la automatización que creamos recién, y luego lo que hice es, ok, no quiero que aparezca recurrente, quiero que sea como una funcionalidad simplemente para ayudarme a tener de forma automática esta fecha límite. Esto es un truco que les estoy enseñando. Eh, entonces lo que hacemos es crear otra automatización más que diga, ok, cuando el estado cambie a recurrente, cambiar ese mismo estado a sin iniciar. Entonces de esta forma tenemos un botón, sí, una etiqueta de estado que es puramente funcional para tener esta automatización de que cuando se crea la tarea me pone la fecha límite de ese día o de ahí a 2 días más. En el caso de que sea la liquidación de un impuesto, ok, todos los martes se crea o todos los lunes se crea la tarea para esa semana y tenemos 4 días para liquidar el impuesto. Perfecto, todo eso puede quedar automatizado con estos pequeños y sencillos trucos utilizando las configuraciones de automatizaciones que son muy sencillas. ¿Qué más agrega este tablero? Automatizaciones como que cuando llega la fecha límite, si el estado no es listo, que se cambie a no revisado, por ejemplo, automáticamente. Entonces, simplemente esto pasa un día y al día siguiente, o esa misma noche, o cuando lo configure, esto pasa a no revisado y hay una automatización que cuando un estado cambia listo o cuando un estado cambia no revisado, automáticamente se mueva hacia el grupo de tareas finalizadas. Bueno, y básicamente esto fue todo por hoy. Eh, Observen y quédense con esto de la visualización, de cómo semana a semana o mes a mes podemos tener una visualización de todas las tareas, sea algo sencillo como 2 tareas o algo caótico como cientos de tareas divididos en muchas personas y equipos. Y, y tengan en cuenta esto, podemos estar agregando más columnas, por ejemplo, para hablar sobre, ok, si estamos hablando del mantenimiento de un edificio, decir, ok, ¿para qué parte del edificio? Entonces, eh,
zona o área o departamento, lo que sea, y aquí tener algo que sea más cualitativo, por ejemplo, oficinas, parque, eh, eh, quizás tengamos algo que ver con ascensores o equipos de ventilación, etcétera, 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 como para tener una visión o una posible búsqueda filtrada mucho más sencilla al momento eh, de revisar o de controlar esto, o de organizar las actividades, etcétera. No hay límite en la cantidad de columnas, no hay límite en la cantidad de filas, no hay límite en la cantidad de grupos. Aprovechen la flexibilidad que brinda esta herramienta para entender, ok, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito conseguir? ¿Dónde estoy teniendo un problema hoy? Y en base a eso, ok, ¿qué información necesito? Y ahí la traigo a Monday y hay muchísimas cosas para hacer. Muchísimas cosas para hacer. No quería dejar de lado esto, por ejemplo, una vista de calendario o una vista de cronograma, que lo que nos permite es poder visualizar de todas las actividades que tengo y hacer un filtrado rápido, decir, ok, agrupame por persona o bien y luego filtrame a ver todo lo que esté no revisado. Entonces, bien, perfecto, puedo ver que yo este día tuve una vez de no revisarlo y este día tampoco revisé la cisterna. Todo esto nos permite tener ciertos controles para poder mejorar eh, de forma continua. Entonces, bueno, si ustedes están en un equipo de mejora continua, no duden en utilizar esta herramienta, quizás la mejor que pueden utilizar para llevar a su empresa y que con cierta regularidad puedan tener unas buenas revisiones, buenos controles, generar indicadores, generar luego quizás paneles o tableros donde puedan tener reportes sobre la efectividad de determinada área o de determinadas tareas. eh, con, con gráficos, con baterías, todo esto es dinámico, recopila información desde varios tableros y nos permite tener estos controles mucho más asertivos. Eh, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es el espacio para tal. Y en caso de que no, los dejamos entonces con esto, crear una cuenta gratuita. Por supuesto es un periodo de prueba. Ingresen a wearedrew.co/cuenta. A través de este link ustedes pueden crear una cuenta por 14 días y van a tener nuestro apoyo, nuestra asistencia para lo que necesiten. Les vamos a estar enviando material de interés. Y además, tenemos un regalo para ustedes, así que si es algo que te puede llegar a interesar, mejorar la productividad en tu equipo de trabajo, en tu empresa, o aunque sea interesarte un poco más sobre esto, qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, escribinos, quiero que me envíe mi regalo o no, no es tan importante, pero simplemente nos escriben a hola@weirdrew.co y les estaremos enviando esto que tenemos preparado para ustedes. En caso de que estén con necesidad de asistencia o consultas, preguntas, etcétera, no duden en escribirnos o en escribirme. Esto fue todo, estos son mis datos de contacto por si todavía los quieren tomar. Y les quiero decir que, como cierre para todo esto, esta herramienta está ayudando a muchas empresas a mejorar su productividad, a organizar los equipos de trabajo, tareas, procesos y gestión de proyectos. Eh, es mucho más de lo que acaban de ver, es una herramienta muy potente y es una herramienta que está al alcance de todos. Es una herramienta que está, digamos, revolucionando la forma de gestionar digitalmente a nuestras empresas y nos permiten estar más organizados. Realmente resuelven muchos problemas y les quiero dejar esto como un comentario para que piensen a ver día a día cuál es el proceso. Esta es la invitación, ¿no? ¿Cuál es el proceso o el punto específico donde ustedes tienen más cuellos de botella o el mayor dolor de cabeza que a ustedes se les genera día a día? Cuéntenme cuál es, los invito a que me escriban. Ok, Andrés, recibo siempre correos diciéndome, bueno, el proceso que más dolores de cabeza me trae es la asignación de tareas en el proceso de gestión de reclamos.
en gestión de pedidos, necesito gestionar proyectos y no tengo la visualización de la carga laboral de mi equipo de trabajo. Bien, te invito a vos que estás viendo este webinar, que me escribas y me comentes cuál es el proceso o el punto, el lugar donde más problemas estás teniendo, donde más tiempo crees que estás perdiendo o donde podría mejorar tu equipo o tu empresa. Yo te puedo ayudar con eso y simplemente podemos conversar y seguramente vamos a llegar a alguna posible solución. Así que estos son mis datos, espero que este webinar te haya servido mucho, que te haya abierto la cabeza, espero que hayas aprendido algo nuevo y simplemente te digo muy buena semana y nos estamos viendo muy pronto. Saludos.